¿Quién es realmente el esclavo fiel y discreto? ¿Son acaso un pequeño grupo religioso en la sede de Nueva York? Si no, entonces, ¿quién es el esclavo fiel? La parábola de Jesús en Mateo 24:45 es tan sencilla que en vez de tomar mucho tiempo explicando lo que no es el esclavo fiel, es más fácil y edificante el concentrarnos de qué se trata esta parábola. No es una parábola de una persona en específica, o una clase nebulosa, o un grupo electo de hombres que actúa como un tipo de magistral para decidir asuntos de doctrina o prácticas en favor de billones. Esta parábola no es una profecía, es una lección moral, es una parábola para los cristianos individuales. Los cristianos probarán por sí mismos ser un esclavo fiel y discreto en efectuar sus deberes, o no lo harán. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo sabremos si tal esclavo ha sido fiel? Eso es cuando se llega el tiempo de rendirle cuentas a su señor y amo, y no antes. Con eso en mente, veamos un pasaje en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Comencemos en el verso 42. Y el Señor dijo: ¿Quién es verdaderamente el mayordomo fiel? El discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre, para que siga dándole su medida de víveres a su debido tiempo. Feliz es aquel esclavo, si al llegar su amo lo hallara haciendo así. Les digo en verdad, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mas si aquel esclavo dijera alguna vez en su corazón: mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el amo de aquel esclavo en un día en que éste no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad, y le asignará una parte con los infieles. Entonces, aquel esclavo que entendió la voluntad de su amo, pero que no se alistó, ni hizo conforme a la voluntad de él, será golpeado con muchos golpes. Pero el que no entendió, y por eso hizo cosas que merecen golpes, será golpeado con pocos. De hecho, a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le exigirá, y al que pusieron a cargo de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado. Aquí Jesús usó la palabra mayordomo. ¿Significa eso que Jesús dijo que solo hay un mayordomo, o una persona, o un grupo electo a quien Jesús nombró sobre sus seguidores? Notemos cómo el mayordomo puede ser probado fiel o infiel. En el versículo 47, Jesús se refiere a ese esclavo que entendió la voluntad de su amo, y en el versículo 48, Jesús hace contraste de ese esclavo con el que no entendió. Él dice que a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le exigirá, y al que pusieron a cargo de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado. Al hablar de estas cosas, Jesús está hablando de individuos que tienen asignada una mayordomía. Dependiendo del nivel de conocimiento que tiene el mayordomo individual, así como el nivel de responsabilidad que tiene, eso determinaría cómo daría cuentas a su amo. Mucho puede ser clarificado también si hacemos un estudio sobre la palabra mayordomo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: valoremos el hombre como quienes son subordinados de Cristo y mayordomos de los secretos sagrados de Dios. Además, en este caso, lo que se busca en los mayordomos es que al hombre se le halle fiel. Si vemos este pasaje en contexto, individuos como Pedro, Pablo y Apolos son referidos como mayordomos, y de acuerdo a su mayordomía, era necesario que se les hallara fieles en su mayordomía. Esto hace eco con las parábolas de Jesús sobre el mayordomo que es sabio y fiel. ¿Pero se declaró Pablo allí mismo ser un mayordomo sabio y fiel? Note del versículo 3 en adelante: pues para mí es asunto de ínfima importancia el que yo sea examinado por ustedes o por un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me examino, porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo. Sin embargo, no por esto quedo probado justo, sino que el que me examina es Jehová. Por lo tanto,
No juzguen nada antes de su debido tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las cosas secretas de la oscuridad, así como también pondrá de manifiesto los consejos de los corazones, y entonces a cada uno su alabanza le vendrá de Dios. Ahora pues, hermanos, estas cosas las he transferido de modo que nos apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que en nuestro caso aprendan la regla: no vayas más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen ustedes individualmente, a favor de uno y en contra de otro. En vez de proclamarse a sí mismo un esclavo fiel, Pablo mostró que esto no sería determinado por él mismo o nadie más. Sería prematuro juzgar, y sería Jehová mismo el que haría ese juicio cuando el tiempo apropiado llegara. El juzgarse a sí mismos o a nadie más como fieles y confiables, o ir más allá de las cosas que fueron escritas por medio de la dirección del Espíritu Santo, sería un despliegue de arrogancia. ¿Pero eran solo hombres como Pablo y Apolos mayordomos? Note Tito, capítulo 1, versículo 7, donde Pablo enlista los requisitos para los superintendentes, porque el superintendente tiene que estar libre de acusación como mayordomo de Dios. Aquí nos muestra que los cristianos superintendentes son vistos como mayordomos también. Por lo tanto, la parábola de Jesús de mayordomos aplica a ellos también. ¿Pero eso aplicaría solo a los superintendentes? Note lo que el apóstol Pedro dijo después de instar a todos a tener amor y ser hospitalarios. En 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 menciona: en proporción al don que cada uno haya recibido, úsenlo al ministrarse unos a otros, como excelentes mayordomos de la bondad inmerecida de Dios, expresada de diversas maneras. Si alguno habla, que hable como si fuera las sagradas declaraciones formales de Dios. Si alguno ministra, que ministre como dependiendo de la fuerza que Dios suministra, para que en todas las cosas Dios sea glorificado mediante Jesucristo. De Él son la gloria y la potencia para siempre jamás. Amén. Por lo tanto, cada cristiano individual posee una mayordomía, que se le ha encomendado para ministrar a sus compañeros. La comisión aquí es que si alguno habla en cualquier capacidad, que lo haga de manera que dé gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús continúa la parábola del esclavo fiel en el capítulo 24 con la parábola de las vírgenes sabias y necias, y en el capítulo 25, después con la parábola de los talentos, y después con la parábola de las ovejas y las cabras. Cada una de estas parábolas está diciendo la misma cosa vez tras vez en diferentes maneras, siguiendo la misma pauta. Si nota en la parábola de los talentos, Jesús no dio todo a un solo esclavo, sino más bien dio a cada uno según su propia habilidad: 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Y después se llegó el tiempo de rendir cuentas. Algunos probaron ser esclavos fieles sobre unas cuantas cosas, y por lo tanto fueron juzgados esclavos buenos y fieles, y se les nombró sobre muchas cosas. Pero aquel que fue infiel fue llamado esclavo inicuo e indolente. Vez tras vez, con parábolas, una tras otra, Jesús hace el mismo punto con la misma pauta. Cristianos individuales pueden ser como mayordomos que pueden ser probados fieles y discretos, o inicuos e indolentes, o como vírgenes que son discretas o necias, como esclavos que son buenos y fieles o inicuos e indolentes, o como ovejas o cabras. Es así de sencillo. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Al leer estas parábolas, cada uno de nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿mostraré yo ser fiel y discreto?